Ok, entonces voy a darle la bienvenida a este octavo encuentro sincrónico del taller de química general para ustedes que son estudiantes de la enfermería y quienes actualmente están cursando el ramo de química general y orgánica. Hoy vamos a trabajar con un nuevo temario, un tema muy importante y al mismo tiempo interesante porque está relacionado con lo que son un tipo de mezcla. Específicamente vamos a estar trabajando con el tema de las soluciones químicas, que también se le conoce con el nombre de disoluciones químicas. Voy a colocar una presentación en Geniali que he preparado para el día de hoy. Hoy vamos a hacer una fundamentación teórica de este tema y vamos a comenzar a darle entrada a los problemas que nosotros vamos a resolver respecto a los cálculos de concentración. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación que he diseñado para el día de hoy. Ahí están observando pantalla. Julia, sí. Ya, gracias. Bien, vamos a esperar allí que se cargue la presentación. Ahí está. Bien, entonces, hoy vamos a iniciar un temario nuevo que se llama disoluciones químicas, que también se conoce con el nombre de soluciones químicas. A ver, ¿qué será una disolución o una solución química? Julián, ¿qué ideas tienes tú acerca de esto? ¿Qué será una disolución o una solución química? O Brandon también puede allí compartirnos ideas. Combinar dos elementos o juntarlos Ya. en una solución, claro. Está relacionada con la mezcla, ¿verdad? Con la mezcla o con la unión de. Eso es una solución, eso es una disolución. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar discutiendo el día de hoy. Bien, los que van ingresando, recuerden colocar nombre y apellido en el chat. Benjamín, por favor, para que no se me olvide colocar tu asistencia. Coloca nombre y apellido en el chat para registrar la asistencia del día de hoy. Entonces, ese es el tema que vamos a estar discutiendo a partir del día de hoy. Las disoluciones o soluciones químicas. En este temario vamos a revisar qué es una disolución. Vamos a ver cómo se clasifican las soluciones o las disoluciones químicas. Vamos a comenzar a entender las unidades, lo que es una concentración de una solución y cómo se expresan en unidades físicas, en unidades químicas y lo que es la disolución de disoluciones. Parece un trabalengua, pero a veces se confunden entre lo que es una dilución y lo que es una disolución. Entonces, para poder responder lo que es una solución química, ustedes van a ver de manera asincrónica estos videos que están en YouTube. Son dos videos que les he colocado allí para que ustedes pudieran ver la parte de lo que son las disoluciones químicas. Allí es un video de verdad interesante que les recomiendo que lo puedan ver porque van a entender la aplicabilidad que tienen las disoluciones químicas en nuestro entorno y también en el cuerpo humano. Entonces, cuando hablamos de disoluciones o soluciones químicas, estamos haciendo referencia a un tipo de mezcla. Por eso es que Julián y por eso es que Brandon, cuando estuvimos comentando qué es una disolución, dijeron que era la unión de. ¿Por qué? Porque es una mezcla. Es decir, a través de la unión de dos o más componentes se pueden formar una mezcla. Y recuerden que esas mezclas pueden ser de diversa naturaleza. Existen mezclas que son homogéneas y existen mezclas que son heterogéneas, vistas desde el punto de vista óptico, desde el criterio óptico. ¿A qué se llama mezcla homogénea? Aquel tipo de mezcla en la cual a simple vista nosotros no podemos ver los componentes que ésta posee.
Por eso es que las disoluciones químicas son un tipo de mezcla, pero específicamente mezcla homogénea. Homo significa igual. Entonces quiere decir que como yo voy a mirar esa mezcla, no voy a saber cuáles son los componentes que tiene. No es lo mismo si observo una mezcla heterogénea, porque en las mezclas heterogéneas, allí sí voy a observar a simple vista cuáles son los componentes o cuáles son las partes de componentes que este tipo de mezcla tiene. Pero en el caso de las disoluciones químicas, no. En el caso de las disoluciones químicas, como son mezclas homogéneas, no puedo ver a simple vista cuáles componentes tiene presente. Y una mezcla homogénea de tipo disolución química va a estar constituida por dos o más componentes. Pueden que en estas disoluciones existan dos o más componentes. Muchas veces las soluciones también se conoce con el nombre de disoluciones. Por lo tanto, son sinónimos. Son sinónimos estos dos términos. Ambos términos usted lo va a escuchar y lo va a revisar en los libros. Entonces, una solución química no es más que una mezcla físicamente homogénea que va a estar formada por dos o más componentes. Y esos componentes tienen nombres. Esos componentes tienen unos nombres específicos. Hay un componente que se llama soluto, que sería aquel componente que se encuentra en menor cantidad. Y hay un componente que se llama solvente, es decir, aquel componente que se encuentra en mayor cantidad. Hay disoluciones químicas donde hay, por ejemplo, dos o más solutos. Y hay disoluciones químicas donde hay un soluto y un solvente. Va a depender del tipo de disolución que estemos analizando. Entonces, eso es lo que significa una disolución. Por eso es que una disolución química también se define como la unión de un soluto o de los solutos con un solvente. Entonces, la unión de soluto y solvente da origen a lo que se llama solución o disolución química. Ejemplo, aquí tenemos unas muestras donde estamos viendo en este recipiente que se llama vaso de precipitado, donde hay un solvente líquido y hay un soluto sólido. Y cuando se une, cuando se le agrega el soluto al solvente o al disolvente, entonces se forma un sistema monofásico. ¿Por qué monofásico? Porque es una sola fase. Por eso que se dice que las disoluciones químicas son sistemas monofásicos, porque solamente observo una fase. Entonces, es un sistema monofásico, homogéneo, donde va a estar disuelto el o los solutos en un solvente o disolvente determinado. Entonces, eso es una solución. A eso se le llama solución o disolución química. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Hola, Ámbar. Recuerden colocar nombre y apellido en el chat para registrar asistencia. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Entonces, ¿cuáles son los componentes de una solución química? ¿Cuáles son los componentes de una solución química? El soluto y el solvente. El soluto o los solutos, porque recuerden que pueden ser uno o dos. Y el solvente. Bienvenida, Cristel. Coloquen nombre y apellido en el chat, por favor, para registrar la asistencia. Entonces, tal como lo acaba de decir Julián, los componentes de este sistema monofásico, de esta mezcla homogénea, son soluto o solutos y un solvente que también se conoce con el nombre del disolvente. ¿A qué se llama soluto? A la sustancia que se encuentra en menor cantidad. Y por lo tanto, esta sustancia es la que se va a disolver. Los solutos pueden estar en estado sólido, en estado líquido
también pueden estar en estado gaseoso. Estos son los 3 estados de segregación en los cuales nosotros podemos conseguir a los solutos. Mientras que el disolvente o solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Y por lo tanto, este componente es el que disuelve, es el que disuelve a él o los solutos. Y este solvente o este disolvente puede estar también en estado líquido, en estado gaseoso, o puede también que sea un solvente en estado, o un disolvente en estado sólido. O sea, puede estar también en diferentes estados de segregación de la materia. Lo que usted tiene que saber hoy es que las soluciones son mezclas homogéneas, son sistemas monofásicos que está formada por 2 componentes principalmente, soluto y solvente. El soluto, la sustancia que está en menor cantidad, y el solvente, la sustancia que está en mayor cantidad. Eso es lo que tiene que saber hasta ahorita usted de lo que se ha estado diciendo en esta primera parte introductoria. Cuando se disuelve un soluto en un solvente determinado, ocurre un proceso que se llama proceso de disolución. Ese proceso de disolución es un proceso que nosotros tenemos que entender para poder comprender cómo es que una sustancia puede mezclarse con otra sustancia y formar una mezcla denominada mezcla homogénea. Entonces, cuando un sólido, en este caso estamos hablando de un sólido, un soluto sólido, se disuelve en un solvente o disolvente líquido, es necesario que para que se puedan mezclar, para que se pueda establecer este sistema monofásico, esta mezcla homogénea, tengan que vencerse las fuerzas intermoleculares que hay entre las moléculas del disolvente, entre las moléculas del soluto, para que se puedan formar las nuevas uniones que se conocen como interacciones soluto-disolvente. Entonces, en el proceso de disolución, tenemos que considerar 3 aspectos clave o 3 tipos de interacciones clave. Un primer tipo de interacción son las interacciones disolvente-solvente. Y recuerden que si estamos hablando de interacción disolvente-solvente, quiere decir que estamos hablando de fuerzas de atracción que hay entre las moléculas del solvente. Es decir, son fuerzas intermoleculares. Y esas fuerzas intermoleculares, recuerden que pueden ser de varios tipos. Que pueden ser dipolo-dipolo, pueden ser dipolo inducido. Recuerden que pueden ser también enlaces o puentes de hidrógeno. Por eso es que cuando se tiene un disolvente, lo primero que tiene que ocurrir es que se separen las moléculas de disolvente. Esa sería la etapa 1 del proceso de disolución. Y hay sustancias, hay solventes que van a requerir energía para que ese proceso pueda llevarse a cabo. Y si requieren energía, quiere decir que hay que adicionar la energía. Por lo tanto, el proceso de separar las moléculas del disolvente sería un proceso que absorbe energía, como puede también que sea un proceso que libere energía. Entonces, siempre la primera etapa del proceso de disolución consiste en romper las interacciones intermoleculares entre las moléculas del disolvente. Esa es la etapa 1. Fíjense cómo acá en este dibujo del modelo de partícula, vemos que el disolvente está allí. Cada molécula del disolvente está unido muy cerca una de otra. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que se venzan las fuerzas de atracción entre cada molécula y que se separe las moléculas del disolvente. Ese sería el primer tipo de interacción intermolecular que se tiene que vencer. Las fuerzas que hay entre las partículas
o entre las moléculas del disolvente. Luego vendría la etapa número 2 del proceso de disolución. ¿En qué consiste esta etapa número 2? Que el soluto también tiene fuerzas de atracciones entre las moléculas. Entonces, esas fuerzas tienen que vencerse para que puedan separarse cada una de las partes de las moléculas que tiene el soluto. Entonces, fíjense, la etapa número 2 consiste en vencer las fuerzas de atracción intermoleculares entre las moléculas del soluto. Por eso es que tiene que ocurrir primero esto. Entonces, el segundo tipo de interacciones en el proceso de disolución son vencer las fuerzas de interacción soluto-soluto. Y una vez que ya las partículas del disolvente estén separadas y que las partículas del soluto estén separadas, entonces allí sí se pueden mezclar. Entonces allí se forman fuerzas de atracciones entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente. Molécula del soluto, molécula de disolvente. Es decir, que se formen interacciones disolvente-soluto. A esto se le llama proceso de disolución. Con esto les quiero decir es que preparar una solución no es simplemente tomar un solvente, agregarle soluto y ya, se acabó el proceso. No, es todo un proceso que ocurre a nivel micro, a nivel de cada molécula. Hay que vencer las fuerzas de atracciones intermoleculares que hay entre ellas para que después puedan mezclarse, para que puedan unirse y para que pueda formarse el sistema monofásico homogéneo que se conoce con el nombre de solución o disolución química. Y en este proceso hay liberación de calor. Hay liberación de calor. Ese calor, esa energía que se libera o esa energía que se absorbe, porque puede que se libere o puede que se absorbe energía, se conoce con el nombre de calor de disolución. Y el calor, en términos de la termodinámica, se expresa en forma de delta H de disolución, cuando estamos hablando de calor de disolución. Este calor de disolución no es más que la suma de cada uno de las energías que se requieren en estos procesos, en estos tipos de interacciones que se llevan a cabo en el proceso de disolución. Entonces, a nivel molecular, esto es lo que ocurre cuando usted, por ejemplo, prepara un té, por colocarles un ejemplo. O cuando usted prepara una bebida, un jugo, cuando usted está formando una mezcla homogénea. Esto es lo que ocurre a nivel micro, es decir, con cada una de las moléculas. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta hasta acá? Dejo de compartir para ver si veo a alguien acá. ¿Alguna consulta hasta acá? Julián, Benjamín, Ámbar, Antonia, Brandon, Cristel. ¿Alguna consulta hasta acá? Sobre lo que es el proceso de disolución. ¿Sí o no? No, profe, todo claro. Ya, perfecto. Entonces sigo. Sigo con lo que es este proceso de disolución. Entonces, en el proceso de disolución, además de cambios entálpicos, es decir, además de cambios energéticos, se producen cambios a nivel del desorden de las moléculas. Y el desorden de las moléculas en química se le llama entropía. Por eso es que los procesos de disolución en un primer momento son procesos entrópicos, es decir, algo que estaba ordenado se desordena. A eso se le llama entropía. Entonces, en los procesos de disolución, además de los cambios energéticos, hay cambios en cuanto a la forma en cómo estaban antes cada uno de los componentes. Es decir, aumenta el desorden del sistema, aumenta la entropía, porque fíjense, el disolvente estaba ordenadito, el soluto estaba ordenadito, pero cuando se vencieron las fuerzas que hay entre cada una de esas moléculas y se formaron nuevas interacciones,
llegó un momento donde aumentó el desorden, es decir, se separaron, aumenta el desorden del sistema. Ese desorden se conoce con el nombre de entropía. Entropía mide el desorden de un sistema. Entonces, eso con respecto al proceso de disolución. Ahora, ¿cómo podemos clasificar las soluciones? Existen muchos criterios para poder clasificar las soluciones. Nosotros vamos a utilizar solo dos criterios. El criterio que está relacionado con el estado de segregación y el criterio que está relacionado con la concentración. Cuando hablamos de estado de segregación, aquí lo que queremos decir es en cómo vamos a encontrar la solución. Es decir, si la solución va a ser una solución sólida, si la solución va a ser una solución líquida, o si la solución va a ser una solución gaseosa. Porque hay disoluciones sólidas, disoluciones líquidas y disoluciones gaseosas. No crean ustedes que todas las soluciones se presentan en forma líquida. Hay soluciones que son sólidas. Hay soluciones que son gaseosas. ¿De qué va a depender? De la proporción en la cual están los componentes. Es decir, en qué estado físico está el soluto y en qué estado físico está el disolvente. Va a depender mucho de cómo se va a presentar al final la solución. Entonces, un ejemplo de solución sólida. ¿Cuál será el ejemplo de una disolución sólida que ustedes conozcan? ¿Pueden mencionarme un ejemplo de una disolución sólida? A ver, ¿pueden mencionarme un ejemplo de una disolución sólida? En el chat si quieren. Si no quieren colocar activar su micrófono en el chat, también lo pueden hacer. Un ejemplo de una disolución sólida. Ok, diga Julián. ¿Podría ser el azúcar con el agua? A ver, cuando tú unes azúcar con agua, al final vas a obtener una solución o una disolución líquida. ¿Ya? La unión de azúcar con agua, el azúcar sería el soluto en estado sólido, el agua sería el solvente en estado líquido. Entonces la solución va a ser líquida. Azúcar con agua me da agua azucarada y eso es una disolución líquida. Ese es un ejemplo de una disolución líquida. A ver, sólida, piensen. Sólida. Cuando se mezcla, por ejemplo, un metal que está en estado sólido con otro metal en estado sólido o con un no metal en estado sólido, entonces se forma una disolución que es sólida. Algunos de los componentes tienen que estar sólidos. Ejemplo, el latón. El latón es un ejemplo de una disolución sólida. ¿Cuáles son los componentes que tiene el latón? El latón es una mezcla de el metal cobre con el metal zinc. Entonces, allí hay dos metales. La unión de metales da producto a lo que se conoce como aleaciones. Y por eso es que existe el latón. El latón es un ejemplo de una disolución sólida. Ambos componentes, soluto y solvente, están en estado sólido. Entonces, ese es un ejemplo de una solución sólida. Disolución líquida. Bueno, ya por allí dijeron agua y azúcar. Obviamente la solución al final va a ser líquida. Si yo uno, por ejemplo, alcohol y agua, la disolución sería líquida. Ácido con agua, la disolución sería líquida. Sal con agua, la disolución sería líquida. Ejemplo de disoluciones gaseosas. ¿Cuál sería un ejemplo de una disolución gaseosa? Ejemplo de una disolución gaseosa. Voy a leer el chat.
Dicen por acá el pastel de papa, pero solamente papa, sería pastel de papa, papa y agua. Ahí les da sólido, sí, una mezcla sólida. A ver, una disolución gaseosa. ¿Cuál sería el ejemplo? El aire. El aire. El aire es una mezcla de gases. El aire está compuesto en un 78% de nitrógeno. El resto es oxígeno, carbono. Entonces, la mezcla de gases del aire es un ejemplo de una disolución gaseosa. Entonces, fíjense que las disoluciones pueden estar en varios estados de segregación: sólido, líquido o gaseoso. Estos son disoluciones según el estado de segregación. Pero también las disoluciones las podemos entender en términos de concentración, es decir, de cuánto soluto se encuentra por cada unidad de solvente o por cada unidad de disolución. También podemos ver cuáles son los tipos de disoluciones según la concentración. Por eso es que existen disoluciones diluidas, disoluciones concentradas y disoluciones sobresaturadas o supersaturadas, como también se le conoce. A ver, ¿quién recuerda acá qué es una disolución diluida? ¿Quién recuerda acá el concepto de disolución diluida? ¿Qué será una disolución diluida? ¿Quién sabe lo que es una disolución diluida? Brandon. Cuando hablamos de disolución diluida, estamos haciendo referencia a aquel tipo de solución que tiene una mínima cantidad de soluto por cada unidad de disolvente. A eso se le llama solución diluida. Cuando hablamos de disoluciones concentradas, estamos hablando de soluciones que tienen la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en el disolvente a una temperatura determinada. A eso se le llama disoluciones concentradas. Y las disoluciones saturadas o sobresaturadas o supersaturadas, como también se le conoce, son aquel tipo de mezcla homogénea, es decir, aquel tipo de disolución que tiene mucho más de soluto de lo que el solvente es capaz de disolver. A eso se le llama disolución sobresaturada o supersaturada. ¿Por qué? Porque está relacionada con cuánto soluto está disuelto en el disolvente o solvente. Entonces, a medida que va aumentando la concentración de soluto por cada unidad de disolvente, entonces irá aumentando la concentración de la solución. Entonces, eso es desde el punto de vista de la concentración de la solución. Aquí vemos un ejemplo gráfico en cuanto al color de lo que es una disolución diluida, una disolución concentrada y una disolución saturada o sobresaturada, también se le conoce con ese nombre, o supersaturada. Fíjense que la disolución diluida tiene una mínima cantidad de soluto por cada unidad del disolvente. La concentrada tiene la máxima cantidad de soluto que el disolvente puede disolver. Y la sobresaturada, fíjense que tiene mucho soluto. Tanto soluto tiene que el soluto precipita en el fondo. Entonces, estas soluciones saturadas, yo las puedo someter a calentamiento para disolver el resto del soluto. Y cualquier golpe o cualquier cambio que se le dé a este sistema puede que precipite nuevamente el soluto. Entonces, este es un sistema muy inestable. Es un sistema muy inestable. Bien,
Entonces, como ya sabemos lo que es una solución, cuáles son sus componentes, cómo la podemos clasificar desde el punto de vista del estado físico, desde el punto de vista de la concentración, vamos a ver ahora la concentración de las soluciones. Cuando hablamos de concentración de una solución, en la concentración nosotros tenemos que tener presente dos aspectos. Esa concentración puede ser la cantidad de soluto que está presente en el disolvente o la cantidad de soluto que está presente en la disolución. Por lo tanto, hablar de concentración de solución es decir, cuánto de soluto hay disuelto en el disolvente. Y también hablar de concentración de una disolución, es decir, la cantidad de soluto que está en la solución. Entonces la puedo ver desde dos puntos de vista, la concentración de una solución. La concentración puede ser soluto, solvente, o si no, soluto, solución. Hay dos maneras de expresar la concentración de las soluciones. Y esa concentración de las soluciones se expresan en unidades de concentración. Hay unas unidades que se llaman unidades químicas y hay otras unidades que se llaman unidades físicas. Las unidades químicas están relacionadas con las concentraciones en moles. Por eso es que está la molaridad, que se denota con la letra M mayúscula. La molaridad es una expresión de la concentración química de las soluciones que relaciona los moles de soluto que están disueltos en litros de solución. A eso se le llama concentración molar, o si no, molaridad. Existe otra forma de expresar la concentración en términos químicos de una disolución, que sería la molalidad, con L y M minúscula, molalidad. Esta forma de expresar la concentración de una solución dice que tenemos que saber los moles de soluto que están disueltos por cada kilogramo de solvente. Entonces, fíjense que las relaciones acá en la molalidad es soluto-solvente, mientras que en la molaridad las relaciones de concentración son soluto-solución. Y ambos pertenecen a las unidades químicas de concentración. También está la fracción molar, habla de cuántos moles hay de soluto o de solvente en la disolución. Esa es otra forma de expresar la concentración en términos químicos. En términos físicos, podemos expresar la concentración de las soluciones en porcentajes. Por eso es que podemos decir porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen. Y todas ellas, las relaciones que hay entre ellas es soluto-solución. Siempre estas expresiones de porcentaje de concentración de una solución nos dice cuánto de soluto hay disuelto en 100 gramos de solución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de porcentaje de concentraciones expresadas de manera porcentual. Y eso corresponde a unidades físicas de concentración de una solución. También se utiliza lo que es las partes por millón, es decir, el ppm. Y esta expresión física de concentración de solución siempre va a relacionar la masa del soluto entre la masa de la disolución. Es decir, ¿cuánto hay en 1.000.000 de partes? Por eso es que se llama partes por millón. Es para expresar concentraciones que son muy diluidas, tan diluidas que es preferible expresarlas en partes por millón. Y hay otra forma de expresar la concentración de las soluciones en gramos por litros. Gramos de soluto que están en litros de la disolución o de la solución. Entonces, fíjense que todas estas expresiones nosotros las vamos a aprender a calcular, pero antes tenemos que entenderlas. Tenemos que aprender qué significa cada una de ellas.
Así que estudien con tiempo porque les van a explicar todo esto. ¿Alguna interrogante hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí o no? Bien. No, profe. Bien, les voy a compartir acá las fórmulas para determinar las unidades físicas de concentración de una solución. Tenemos el porcentaje masa sobre masa, tenemos la fórmula del porcentaje masa-volumen y tenemos la fórmula del porcentaje volumen sobre volumen. Esta fórmula usted tiene que aprendérsela porque usted va a calcular la concentración de las soluciones. Entonces, porcentaje masa sobre masa va a ser igual a la masa del soluto en gramos dividido por la masa de la disolución en gramos multiplicado por 100. Por eso es que se llama concentración porcentual. Masa, masa. Las concentraciones porcentuales masa-masa siempre nos van a decir cuántos gramos de soluto están en 100 gramos de disolución. Siempre nos dicen esa relación. Gramos de soluto que están en 100 gramos de disolución. Eso es lo que significa porcentaje masa sobre masa. El porcentaje masa sobre volumen siempre nos dice la masa del soluto en gramos dividido entre los mililitros de la disolución multiplicado por 100. ¿Y cómo podemos leer esto? Nosotros podemos decir los gramos de soluto que están en 100 mililitros de disolución. Acuérdense que acá es mililitros, acá no es litro, sino mililitros de disolución. 100 mililitros de disolución. Y el porcentaje volumen sobre volumen expresa la relación entre el volumen en mililitros del soluto que están en 100 mililitros de disolución multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque estas son relaciones de concentración en términos porcentuales. Por eso es que cada una de ellas se multiplica por 100. Entonces, estas fórmulas usted tiene que aprendérselas y tiene que aprenderlas a interpretar. Tiene que interpretarlas adecuadamente. Aquí están las partes por millón. Las partes por millón, ppm, es una forma de expresar de manera física la concentración de las soluciones y siempre nos va a decir la cantidad de partes de soluto que hay en 1.000.000 de partes. Porque esta unidad se utiliza para soluciones que están muy diluidas. Es decir, que tienen poco soluto en una cantidad dada de disolvente. Entonces está muy diluido. Entonces lo emplean las partes por millón para poder agrandar más ese número. Entonces hay muchas fórmulas para poder calcular las partes por millón. Yo se las estoy colocando aquí todas, las que usted puede encontrar. Partes por millón va a ser igual a la masa del soluto en gramos entre la masa de la disolución en gramos multiplicada por 10 a la 6. Es decir, 10 a la 6, esto es millón. 10 a la 6 positivo, esto es 1.000.000. Por eso es que se llama partes por millón. Yo puedo decir aquí por 1.000.000 o simplemente por 10 a la 6. Esto es para simplificar todos los ceros que están allí después del 1. Por eso es que se llama partes por millón. O si no, si yo recuerdo lo que ya vi al principio, masa de soluto, masa de la disolución, multiplicado por 100, eso es porcentaje masa-masa. Entonces lo multiplico por 10 a la 4. Porque del millón, fíjense que aquí ahora dice 10 a la 4. No es lo mismo, porque este porcentaje masa-masa viene de 100. Es decir, tenía esos dos ceros. Y si tenía 6
y ya estoy colocando 2 acá, entonces quiere decir que disminuye en 4. Entonces, por eso es que partes por millón también la puedo obtener a través del porcentaje masa a masa multiplicada por 10 a la 4. Esta es otra fórmula. También existe esta, que expresa los miligramos y kilogramos. Masa de soluto en miligramos y la masa de la disolución en kilogramos. O también las partes por millón es igual a la masa del soluto en miligramos y el volumen de la disolución en litros. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 fórmulas que usted puede aplicar para poder calcular las partes por millón. ¿Cuál va a aplicar usted? La que le sirva según los datos que les va a dar el problema. Entonces eso es partes por millón. Hay otra unidad física de concentración de la solución que son gramos por litro, es decir, gramos de soluto en litros de disolución, específicamente en 1 litro. Gramos partido litro. Ya después vamos a empezar a usar esta fórmula. Y aquí tienen las unidades químicas de concentración de una solución. Tenemos la molaridad, M mayúscula. Esta expresa la relación que hay de moles de soluto por cada litro de disolución. Por eso es que se llama mol partido litro. Esto es unidad química llamada molaridad. También tenemos la molalidad, moles de soluto entre kilogramos de disolvente. Por eso es que la molalidad expresa la relación que hay de soluto y solvente. Pero son moles, kilogramos, moles de soluto, kilogramos de disolvente. Y la fracción molar siempre la vamos a hacer con respecto a un componente, porque recuerden que los componentes de las disoluciones son a lo máximo 2, el soluto y el solvente. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, la fracción molar de un componente A entre los moles totales. Cuando digo moles totales, tengo que saber todos los componentes que tiene la solución. Por eso es que moles totales va a ser igual a moles de A más moles de B. A eso se llama moles total. Y si estamos hablando de una disolución, sería moles del soluto más moles del solvente. Eso me va a dar los moles de la disolución. En otras palabras, los moles totales. Entonces, estas son las fórmulas para expresar las unidades químicas de la concentración de las disoluciones o de las soluciones. Aquí lo tienen de otra manera. Tienen la fracción molar de un componente A y la fracción molar de un componente 1 y la fracción molar de un componente 2. Entonces, fíjense, si estoy hablando del componente 1, entonces sería los moles del componente 1 entre los moles totales. Moles del componente 1, moles del componente 2. Si yo lo que quiero buscar es la fracción molar del componente 2, entonces sería los moles del componente 2 entre los moles totales, los moles del componente 1 y los moles del componente 2. Si ese componente es soluto, entonces sería soluto. Si ese componente 2 es solvente, entonces sería fracción molar del disolvente o solvente. Y siempre en las disoluciones muy diluidas, la fracción molar del soluto y la fracción molar del disolvente va a ser igual a la unidad, es decir, a 1. Esto va a ser como una constante. Entonces, fracción molar del soluto más fracción molar del disolvente igual a 1. Así que si yo consigo alguna de estas fracciones molares, en la otra la puedo conseguir por despeje. Pero el valor de ambos siempre va a ser igual a 1. Esa es una constante de la fracción molar. Así que mucho cuidado con esto porque lo usan mucho ustedes en los cálculos. Y tenemos la concentración que se llama normalidad, N mayúscula. También se conoce como concentración normal. ¿Y qué expresa esta concentración? El número de equivalentes químicos
o equivalente gramos de soluto por cada litro de disolución. La relación aquí es soluto-disolución. Entonces, va a depender de si el número de equivalentes va a depender de qué especie estamos hablando. Si estamos hablando de un ácido, entonces el equivalente gramo de un ácido va a ser igual al peso molecular entre el número de protones. Acá tenemos un ejemplo. El ácido sulfúrico, como tiene 2 protones, tengo que buscar el peso molecular del ácido sulfúrico, que es 98 gramos partidos mol entre 2. Me va a dar 49 gramos. Entonces, este es el equivalente. Eso lo coloco en el numerador. Si es una base, el equivalente va a ser igual. De una base es igual al peso molecular de la base entre el número de iones hidroxilo, es decir, del grupo OH. Entonces, ejemplo, hidróxido de sodio. ¿Cuántos OH tiene? Solamente tiene uno. ¿Y cuál es la masa molar o el peso molecular o del hidróxido de sodio? 40. Entonces, 40 entre 1 me da 40 gramos. Eso es lo que voy a colocar en el numerador. Y si es una sal, por ejemplo, el carbonato de sodio, el cloruro de sodio, el carbonato de litio, el carbonato de potasio, en fin, cualquier tipo de sal. El equivalente de una sal va a ser igual al peso molecular entre la carga del catión o del anión. Entonces aquí tienen que recordar lo que ya vieron sobre los cationes y sobre los aniones. Entonces, fíjense que acá buscaron la masa molar o el peso molecular del carbonato de sodio y fíjense que les dio 106 entre 2. Ese 2 es el número de cargas negativas porque el carbonato es menos 2. Entonces lo dividieron entre 2 y el equivalente gramo de esa sal es 53 gramos. Entonces, ojo, porque esta concentración normal, muchas veces los estudiantes se equivocan, pero es porque no se acuerdan de que el equivalente va a depender de si es un ácido, una base o una sal. Entonces, esas son todas las unidades que nosotros podemos aplicar para poder determinar la concentración de una disolución o de una solución. Entonces, vamos a aplicar el día de hoy en un ejercicio para poder entender esto que estamos viendo. Voy a compartir pantalla de nuevo. Los que van entrando, recuerden colocar nombre y apellido en el chat. Hola Elisa, hola Antonia, que no te había saludado. Bien, voy a compartir pantalla de nuevo porque como ya vimos toda la teoría y sé que es algo complejo para ustedes en un primer momento, vamos a entenderlo a través de un ejercicio. Por lo menos un ejercicio vamos a hacer el día de hoy. ¿Están viendo la pantalla allí? Sí, profe. Ya. Miren este problema. Con este problema yo voy a ir explicando todo lo que hablé en la fundamentación teórica. El problema dice, se disuelven 20 gramos de cloruro de potasio en 60 gramos de agua. ¿Cómo es eso que en 60 gramos de agua? Si el agua es líquida, debería ser mililitros. ¿Por qué dice gramos? No sé, es una pregunta que se me viene a mi mente. Dice, calcular la concentración porcentual, porcentaje masa-masa, de la solución resultante. Entonces, ese es el problema. Es un problema de disolución. ¿Por qué? Porque me están diciendo calcular la concentración porcentual masa-masa de la solución resultante. Entonces, lo primero que uno siempre hace cuando va a resolver un problema es sacar los datos. Vamos a sacar los datos del problema. ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Qué datos nos está dando el problema? ¿Qué datos nos está dando el problema? Nos está diciendo, se disuelven 20 gramos de cloruro de potasio. ¿El cloruro de potasio qué será? ¿El soluto o el solvente? El soluto. El soluto. ¿Por qué? Está en menor cantidad.
Exacto. Entonces, la masa del soluto es igual a 20 gramos de cloruro de potasio. La fórmula del cloruro de potasio es KCl. Ahí está. Masa de soluto, 20 gramos de cloruro de potasio. Esos 20 gramos de cloruro de potasio se disuelven ¿en dónde? En 60 gramos de agua. Es decir, esa es la masa del solvente. Entre paréntesis voy a colocar disolvente, porque también se le dice así. Esa es la masa del disolvente. ¿Cuánto es igual? 60 gramos de H2O. ¿Por qué? Porque el agua, la fórmula del agua es H2O. Entonces, ahí está. 60 gramos. Estoy sacando los datos. ¿Cuál es la pregunta? Dice, calcular la concentración porcentual masa de la solución resultante. Es decir, me están preguntando, ¿cuál es el porcentaje masa partido masa? ¿Cuál es el porcentaje masa partido masa? Esa es la pregunta. Déjenme buscar por acá el signo de interrogación que no me lo deja colocar el teclado. Ahí está. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje masa-masa? Entonces, aquí es donde usted tiene que acordarse. El porcentaje masa-masa expresa unidades físicas de concentración. Entonces, el porcentaje masa partido masa es lo mismo a decir gramos de soluto. Por eso es que tienen que aprenderse la fórmula. Multiplicado por 100 entre los gramos de la disolución. Esa es la fórmula que yo voy a aplicar. Porque esa es la fórmula que me dijeron que expresa la relación soluto-solución. Ahí está. Esa es la fórmula que yo necesito. Porcentaje masa-masa es igual a gramos de soluto entre los gramos de la disolución multiplicado por 100. Profesor, pero es que en la fórmula que usted nos dijo dice masa de soluto. Bueno, pero la masa se expresa, la voy a expresar acá en gramos. Y la fórmula decía masa de la disolución. ¿Por qué usted colocó gramos? Porque la masa de la disolución yo la puedo expresar en gramos. Lo que sí es que las unidades tienen que ser iguales tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, esa es la fórmula que voy a aplicar. Entonces, verifico. Tengo la masa del soluto. Tengo los gramos de soluto. ¿Cuáles son los gramos del soluto acá en los datos? 20 gramos de cloruro de potasio. Sí los tengo. Tengo los gramos de la disolución. Sí. ¿Dónde están? 60 gramos de agua. Ojo, aquí dice solvente. ¿Y qué dice aquí? Disolución, pero Disolución. No tengo los gramos de la disolución. ¿Cómo calculo los gramos de la disolución? ¿Cómo calculo la masa de la disolución? ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que lo podemos calcular? ¿Cómo calculo la masa de la disolución? Yo les pregunto, ¿cuáles son los componentes de las soluciones? ¿Cuáles son los componentes de las soluciones? Profe, ¿no sería sumándolo? Exacto. Tengo que sumar la masa del soluto más la masa del solvente o disolvente. Eso va a ser igual a la masa de la disolución, porque es un dato que no me dan. Pero como ya usted sabe que una solución es la unión, es una mezcla homogénea
de un componente o varios componentes que se llama soluto con el solvente. Para usted tener la masa de la disolución, tiene que sumar la masa del soluto y la masa del solvente. Entonces quiere decir que yo acá yo puedo buscar ese dato. Masa de la disolución. Masa de la disolución va a ser igual. Masa del soluto. ¿Cuánto es el soluto? Dice aquí 20 gramos. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Por qué? Porque los 20 gramos son de soluto. Más. Masa del solvente, dice acá. Aquí dice masa del disolvente. Disolvente, solvente, es lo mismo. 60 gramos de agua. Copio y pego. Ahí está. Y eso es una simple suma. Entonces, cuando estoy sumando, me queda la misma unidad, gramo, gramo. Aquí yo no simplifico unidades porque estoy sumando. Entonces sería 20 gramos de soluto más 20 gramos de solvente, 60 gramos de solvente, eso me da 80 gramos de disolución. Entre paréntesis voy a colocar solución, porque también se le llama solución química o disolución química. Entonces ahí está. Recuerda, gramos, voy a colocar aquí gramos de soluto y aquí voy a colocar gramos de solvente, para que usted siempre se recuerde que los componentes que tiene una disolución, son soluto, solvente. Eso me va a dar la solución. Entonces, como aquí estoy buscando es la masa de la disolución, yo tengo que sumar lo que me dieron de soluto y lo que me dieron de solvente. Y aquí estuvo fácil. ¿Por qué? Porque ambos me lo dieron en las mismas unidades. Pero hay problemas en los cuales no te dan gramos, sino que te dicen gramos de un componente y del otro te dicen mililitros. Entonces allí es donde usted va a tener que empezar a acordarse cómo transformar gramos a mililitros o cómo transformar mililitros a gramos, porque allí están los juegos de los problemas de disoluciones químicas. Por eso es que no se puede olvidar de los temas que ya ustedes vieron de la conversión de unidades. Acá porque por ahora no lo necesito, pero van a haber problemas en los cuales les va a decir 20 gramos de soluto con 28 mililitros de solvente. ¿Cuál es la masa de la solución? Y usted va a decir, bueno, yo no puedo sumar mililitros con gramos. Tengo que sumar o gramos con gramos o mililitros con mililitros. Entonces, algo va a tener que recordar usted allí. Y les voy a decir una vez, la densidad, a través de la densidad usted puede despejar y buscar ya sea el volumen o la masa. Solo para que vayan viendo que lo que estudiaron en las unidades pasadas lo van a seguir estudiando acá. Porque por allí estuve diciendo mucho la molaridad, es decir, moles. Los moles todavía lo va a seguir usando. Entonces ya tenemos la masa de la disolución. Aquí está. ¿Cuánto fue? 80 gramos. Aquí está, 80 gramos. Esa es la masa de la disolución. Entonces, ¿qué decía la fórmula? La fórmula decía esto. La fórmula decía, porcentaje masa-masa va a ser igual a gramos de soluto entre gramos de la disolución por 100. Entonces, me traigo la fórmula y ya tengo todo, porque tengo los gramos de soluto, tengo los gramos de la disolución y este 100 es una constante, siempre va a estar allí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que hago ahora? Benjamín, ¿qué es lo que hago ahora? Benjamín, ¿qué hago ahora? Brandon, Elisa, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos Hay todo. que Ya. poner los datos. Exacto. Ahora vamos a sustituir. Sustituir. Entonces vamos a sustituir. Porcentaje masa partido masa va a ser igual
gramos de soluto. ¿Cuántos fueron los gramos de soluto? 20 gramos. Entonces coloco aquí 20 gramos de soluto por 100, porque ese 100 es una constante. Y aquí dice gramos de disolución. ¿Cuántos fueron los gramos de disolución? 80. No me lo dieron, pero yo lo calculé. Entonces acá en el denominador va 80 gramos de disolución. Entonces, allí simplemente ya resuelve el problema. ¿Cuánto les dio eso? ¿Cuánto nos va a dar? Sería 20 entre 80 multiplicado por 100. 25% masa partido masa. Aquí está la concentración de esta disolución. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa 25% masa partido masa? ¿Qué significa eso? Voy a copiarlo porque ahora vamos a interpretar, porque ustedes como estudiantes de enfermería tienen que saber interpretar, porque cuando les den las disoluciones fisiológicas de los sueros, con lo que nosotros conocemos como suero, allí hay unas concentraciones que están expresadas en unidades físicas. Busquen para que vean en los empaques de los sueros o de las soluciones fisiológicas el porcentaje que ahí está escrito. ¿Qué significa 25% masa-masa? Ya respondí la pregunta. Aquí está la pregunta, mire. Busque el porcentaje masa-masa, dice acá la pregunta. Ya lo respondí, ya lo tengo. Pero yo tengo que aprender a interpretar este resultado. ¿Qué significa 25% masa partido masa? ¿Qué significa eso? Entonces, fíjense lo que tenían en la presentación. En la presentación que les voy a compartir a través del e-aula, me voy a devolver acá. Me voy para las unidades físicas de concentración, porque como apenas estoy estudiando, todavía no me lo sé muy bien, entonces tengo que revisar. Entonces vamos a ver qué dice. El profesor me dijo que buscara el porcentaje masa-masa. ¿Qué significa el porcentaje masa-masa? El porcentaje masa-masa significa que X gramos de soluto están en 100 gramos de disolución. Entonces el porcentaje masa-masa significa que tanta cantidad de soluto o tantos gramos de soluto están disueltos en 100 gramos de disolución. Eso es lo que significa. Entonces, interpretemos el valor. El valor dice 25, voy a colocar aquí. Esto quiere decir que 25 gramos de soluto. ¿Y quién era el soluto? Entonces miro para arriba. El cloruro de potasio. El cloruro de potasio, es decir, KCl. Están disueltos en 100 gramos de disolución. Ojo, eso es lo que quiere decir esto. Así que usted no vaya a decir que está disuelto en 100 gramos de agua. No, porque el agua es el solvente. Y aquí dice que esto es soluto-solución. Por eso es que siempre usted, cada vez que vea un porcentaje masa-masa, usted tiene que decir, si es un 25%, entonces usted dice, 25 gramos de soluto están disueltos en 100 gramos de disolución. Eso es lo que quiere decir. Pero si el porcentaje es 88% masa partido masa, entonces sería 88 gramos de soluto están disueltos en 100 gramos de solución. Profesor, ¿por qué siempre en 100? Porque esto se llama concentración porcentual.
y tiene que ser siempre en 100. Quiere decir que estos valores no van a pasar nunca el 100. El máximo que puede llegar es a 100. 100%. Entonces, eso es concentración en términos de unidades físicas de concentración de solución. Solamente hicimos un ejemplo de buscar el porcentaje masa-masa. Pero ustedes tienen que saber que una solución está formada por dos o más componentes, por dos componentes. El soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor cantidad, que en este caso nosotros miramos 20 gramos de cloruro. Entonces este es el soluto. 60 gramos de agua. Como hay más, este es el solvente. Por eso es que tienen que saberse la teoría para poder calcular o para poder interpretar adecuadamente los datos. Calcular la concentración porcentual, masa-masa, tengo que saberme la fórmula. Si no me sé la fórmula, no sé aplicarla. ¿Cuál será la concentración de la solución resultante porcentaje masa-masa? Entonces, saco los datos, escribo la fórmula que tengo que aplicar y después voy viendo qué tengo y qué me falta. Entonces, si tengo datos, los coloco. Si no tengo, los busco. Acá no tenía los gramos de la disolución, pero tenía los gramos del soluto y los gramos del solvente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Sumamos ambos componentes y nos dio el total. Y luego aplicamos la fórmula, sustituimos, establecimos los cálculos matemáticos correspondientes y nos dio 25% masa-masa. Entonces, después interpreto el valor para que usted se acostumbre a interpretar los valores. Entonces, 25% quiere decir que 25 gramos de cloruro de potasio, una sal, cloruro de potasio, una sal que se disocia en agua, por lo tanto es un electrolito, conduce la electricidad, una sal que se ioniza en agua, están disueltos en 100 gramos de disolución. Esta disolución es una disolución acuosa de cloruro de potasio. Preguntas hasta acá. Ojo, hoy solo estamos haciendo una pequeña introducción porque usted todavía no ha visto esto en el ramo. Para que cuando usted lo vea en el ramo pueda comprenderlo mejor. En las próximas sesiones vamos a seguir trabajando con esto. Pero necesito que hoy usted pueda mentalizarse en que tiene que comprender primero la teoría para después resolver los problemas de manera adecuada. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Sí o no? Profe, quedó claro. Ya. Entonces, dejo de compartir y voy a compartir de nuevo la pantalla porque quiero mostrarles un software que conseguí donde vamos a ver una simulación de la concentración de una solución. Bueno, fíjense, yo después les voy a pasar el link. No sé si están viendo la pantalla allí ustedes. ¿Están viendo la pantalla o no? Sí. Ya. Bueno, fíjense. Fíjense acá que esta parte de acá arriba es para colocar el solvente, que en este caso el solvente es el agua. Esta parte de acá arriba, esta llave. Y esta parte de acá abajo es para abrir y sacar del recipiente el solvente. Acá tenemos este recipiente para poder colocar ya sea la mezcla o el soluto, porque aquí dice mezcla o soluto. Entonces, fíjense, usted le da acá y va a tener varios solutos. Tiene el nitrato de cobalto 2, el cloruro de cobalto, el dicromato, y cada colorcito es el color que tiene el sólido, porque estos están en estado sólido. Entonces, este recipiente tiene una capacidad, un alcance de 1 litro. 1 litro. Entonces, yo lo voy a llenar. Voy a llenarlo con medio litro de líquido. Ahí lo estoy llenando. Medio litro, es decir, 500 mililitros. Ahí me falta un poquito. Ahí. Entonces, allí tengo
Aquí tengo el solvente. El solvente, digamos que es el agua. Con este instrumento, con esto puedo medir la concentración. Una vez que yo coloque, fíjense cómo cambia el valor. Ahí no tiene nada. Fíjense que aquí dice 0.000 mol partido litro. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay soluto, hay puro solvente. Entonces, no puede leer la concentración porque no es una solución hasta ahorita. Hasta ahorita tenemos un líquido. Le voy a colocar el soluto. Le voy a colocar el permanganato de potasio, el KMnO4, permanganato de potasio. Le voy a colocar eso que es un sólido de color morado obispo, un sólido. Acá está KMnO4, permanganato de potasio. Le voy a agregar, le voy a colocar unos gramitos acá. ¿Ve? Miren cómo cambia el color de la disolución. Ahora esto sí es una solución. ¿Por qué? Porque está la mezcla del solvente con el soluto, que en este caso es el permanganato de potasio. Vamos a ver cuál es la concentración. Fíjense que ahí está la concentración. Dice, la concentración es 0.161 mol partido litro. Esta es una concentración expresada en unidades químicas de concentración, que se llama molaridad. Mol partido litro. Esa es una concentración molar. ¿Dónde vi eso? Lo vi en el formulario. No sé si están viendo donde dice unidades químicas de concentración. Cambié la pantalla. ¿Lo están viendo, sí o no? ¿Están viendo donde dice unidades químicas de concentración o no? No, creo que no. Aquí está la unidad química de concentración. Mire, molaridad. Moles de soluto entre litros de disolución. Moles partido litro. Entonces, la molaridad siempre va a leer la cantidad de soluto en moles que está disuelto en 1 litro de disolución. Entonces, moles partido litro, es decir, molaridad, M mayúscula. Que esa fue la concentración que leyó la solución que acabamos de preparar. Entonces, fíjense, ¿cuál es la concentración que tiene? 0.161 mol partido litro. Esa es la concentración. Acá porque me la dio, pero muchas veces me la mandan a calcular. Para poder calcularla, yo tengo que saber cuánto le agregué de soluto, porque ya sé cuánto tiene de solvente. Entonces tengo que saber la masa del soluto para poder calcular la concentración. Fíjense qué pasa si le sigo añadiendo más soluto. Fíjense cómo va cambiando la concentración. Fíjense que la concentración ya no cambia más. ¿Por qué? Porque ahora esta solución es una solución que está saturada. ¿Por qué está saturada? Porque ya no se puede disolver más soluto del que puede disolver el disolvente. ¿Por qué? Porque aquí están la muestra, aquí está el permanganato sólido. Fíjense los puntitos estos. Si yo sigo añadiendo, fíjense que se va acumulando más en el fondo. ¿Por qué? Porque ya el disolvente no puede disolver más soluto. Y la concentración no cambia. La concentración, fíjense que no está cambiando. Entonces, esta solución está ya saturada. Ya esta tiene la máxima cantidad de soluto que es capaz de disolver el disolvente. Entonces, solución saturada. Solución diluida era cuando todavía me aceptaba soluto. Cuando ya no me acepta más soluto de lo que puede disolver, se llama solución saturada. Y si le sigo añadiendo más soluto, se transforma en una disolución sobresaturada o supersaturada, como también se le conoce. Que se acumula más soluto en el fondo.
Y todo eso es fundamentación teórica de lo que vimos hace un momento. Voy a vaciar todo esto y voy a remover este soluto. Voy a volver a llenar. Lo voy a llenar hasta 1 litro, porque la máxima aquí es 1 litro, es decir, 1000 mililitros. Ahí está. Y le voy a añadir otro solvente. No, voy a colocarle cloruro de cobalto. Es una sal de color rosa. Por lo tanto, esto va a cambiar de color. Entonces voy a añadirle, fíjense que si mido la concentración, está 0.000 mol partido litro. Es decir, 0 molar. 0 molar. M mayúscula. Entonces, voy a dejar allí para medir cómo va cambiando la concentración. Unos gramitos, fíjense. Ahora la concentración es 0.125 molar. La solución aquí está diluida. Sigue cambiando. La solución todavía está diluida. Sigue cambiando. La solución todavía está diluida. Ahí sigue cambiando. Fíjense que va aumentando el color rosa, va aumentando la concentración. Todavía la solución está diluida. Le sigo añadiendo más soluto. Todavía la solución está diluida. Va a llegar un momento donde ya no acepte más soluto y la concentración se mantenga constante. Fíjense cómo va cambiando el color. ¿Ves? Le agregué más soluto y nada que se disuelve y nada que cambia la concentración porque ya la solución está saturada. Fíjense cómo queda acá las partículas de soluto. Si sigo añadiendo, la concentración no cambia. ¿Por qué? Porque ya esa fue la máxima cantidad de soluto que el solvente pudo disolver. A eso se le llama solución concentrada. Antes era diluida, ahora está concentrada. Y si sigo añadiendo más, ahora la solución se llama sobresaturada porque tiene más soluto del que debiera de tener. Entonces, fíjense que a través de este software ya podemos ir entendiendo poco a poco. Les voy a pasar el link en el chat del Zoom para que lo puedan tener y puedan ir viendo allí, puedan ir jugando y puedan ir aprendiendo lo que estamos viendo acá. Que a veces es difícil poder entenderlo todo de una vez. Bien, voy a remover el soluto. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, quiero evaporar, fíjense que si yo evaporo, el agua desaparece porque estoy aumentando la temperatura. ¿Ve? Aquí dice evaporación, entonces se pierde el agua sin yo abrir la llave. Bien. Consultas hasta acá. Elisa, Antonia, Cristel, Benjamín, Julián. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Tienen alguna consulta hasta acá? No, profe. Ya. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá porque en la próxima semana, luego de la pausa académica, vamos a trabajar los problemas relacionados con las soluciones. Pero necesito que cada uno de ustedes pueda aprenderse las fórmulas. Pueda aprenderse las fórmulas para que cuando estemos resolviendo los problemas, usted pueda intervenir y pueda entender lo que estamos haciendo. Y además les quiero mostrar que les voy a dejar una tarea asignada, ya la tienen en el e-aula, así que se las voy a mostrar para que la puedan ver. Esa tarea la van a entregar el 10 de junio. Es una tarea que está relacionada con el tema de estequiometría. Es una tarea que la pueden hacer en equipo de hasta 4 integrantes. En el e-aula ya la coloqué. Varios de ustedes la pudieron ver en el e-aula. Entonces, tarea número 2. Resolución de problemas de estequiometría. Aquí tenemos, la pueden hacer en equipo de hasta 4 integrantes.
Fecha de entrega máximo, viernes 10 de junio, a través de mi correo o por el e-aula. Lo entrega solo un integrante del equipo. Coloca acá los integrantes y uno solo es el que lo envía. Son dos problemas de estequiometría. Tenemos el problema número 1, donde usted recuerde que tiene que balancear la ecuación química, y el problema número 2, donde recuerde que tiene que balancear la ecuación química. ¿Y qué es lo que van a calcular? Reactivo limitante, reactivo en exceso, cuánto del reactivo en exceso queda, cuántos gramos de un producto se forma. Lo pueden hacer en un cuaderno, sacan la foto y la pegan acá, por favor, para que se me haga más fácil la corrección, porque he estado revisando las demás y como me enviaron imagen, me estoy tardando revisando, porque las tengo que colocar en un documento así Word y después revisar. Entonces estoy perdiendo como mucho tiempo allí. Así que agradezco, por favor, que puedan entregar esta tarea el 10 de junio en equipo de hasta 4 integrantes. A partir del mes de junio vamos a estar haciendo tareas. Ya las tareas que vienen son de soluciones químicas y de los temas que nos falta por ver. Así que eso es lo que les quería mostrar, para que por favor tengan en cuenta la resolución de estos dos problemas. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta acá y nos veríamos luego de la pausa académica. Les voy a pasar esto también por el chat del grupo. Si tienen alguna pregunta, por favor realícenla. Si no hay pregunta, entonces nos podemos desconectar. Gracias, profe, quedó claro. Ya, y recuerden, apréndanse la fórmula, porque nada hago yo explicándole si usted no se sabe la fórmula. Necesito que se aprendan la fórmula y que recuerden el mol y que recuerden cómo transformar gramos a mol, moles a gramos y cómo usar la fórmula de densidad para despejar masa y para despejar volumen, porque eso lo van a usar. Pero necesito que puedan estudiar, por favor. Si ustedes estudian, van a ver que estos talleres les van a servir más de lo que les está sirviendo. Pero necesito que puedan estudiar, por favor. Así que quedamos hasta acá. Chao, Julián. Chao, Brando. Gracias, Benjamín. Antonio. Chao, profe, que esté bien. Gracias, Elisa. Gracias, Cristel. Que descansen.